Muy buenas tardes y bienvenidos a esta clase de electrodinámica 1. El día de hoy vamos a continuar con lo que es la radiación, bueno, los fenómenos de radiación que salen a partir directamente de eh, los potenciales retardados. Sí, entonces nosotros habíamos visto ya algunos fenómenos que tienen que ver con los potenciales retardados de distribuciones de carga, ¿no? Y habíamos visto entonces a ver si es este. Bueno, habíamos visto, ¿no es cierto?, cómo es que se generan los potenciales retardados. Bueno, vamos acá. Sí. Y entonces hoy día vamos a continuar un poquito con aplicaciones de esto, ¿no? Básicamente con lo que estamos viendo de radiación ya finalizamos la materia por si acaso, entonces no vamos a continuar viendo nada más. Y tenemos todavía un par de semanas, ¿no? Como para finalizar este tema, ¿ya? Entonces, supongamos que nosotros tenemos, sí, vamos a analizar un dipolo, ¿no? Nuevamente vamos a analizar el dipolo desde un punto de vista más genérico de lo que hicimos la clase anterior, ¿sí? En la clase de hoy vamos a hacer un par de ejercicios, digamos, importantes, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, si supongamos que tenemos un dipolo fijo en el espacio, ¿ya? Pero que tenga su magnitud o dirección variables. Sí, eso da igual, ¿no es cierto? Lo importante es que el dipolo como vector varía, sí, pero no se mueve, ¿no? En el espacio. ¿Ya? Entonces, al considerar un dipolo básicamente como una polarización, se podría decir, ¿no es cierto? La densidad de carga de polarización no es nada más que menos la divergencia de la polarización, que en este caso sería un dipolo puntual en el origen, ¿no? Entonces, si tomamos como esta la densidad de carga, diríamos, tenemos una carga que básicamente si integramos esto nos va a dar cero, pero tenemos una carga que de alguna forma es puntual, ¿sí? Por este punto de aquí, ¿no es cierto? Por la delta de Dirac que vemos, pero varía en el tiempo, ¿sí? Entonces el dipolo varía en el tiempo, ¿no? Entonces esta densidad de carga varía en el tiempo, ¿ya? Por otro lado, nosotros podríamos decir teóricamente que desde el punto de vista de la conservación de la carga, si hay una variación de la densidad de carga en el origen, también tiene que haber una corriente. Y entonces, ¿no? Tenemos que aparece una divergencia de la densidad de corriente. Y entonces, ¿no? Comparando la divergencia de aquí con la divergencia de acá, básicamente la corriente, ¿no es cierto?, vendría a ser la derivada de esto. Sí, la derivada en el tiempo del integrando, ¿no? Y como la delta de Dirac no varía porque el dipolo no se mueve, la única derivada es esta, ¿no? Y es como esta depende del tiempo, es una derivada simple, ¿ya? Y entonces podríamos decir que un dipolo puntual se caracteriza por esta densidad de carga, ¿sí? Y esta densidad de corriente. Y entonces, ¿no? Como tenemos una forma simple para la densidad de corriente, es más fácil calcular el potencial vectorial. Y entonces el potencial vectorial resulta ser este, ¿no es cierto? Resulta ser este de allí y depende de la corriente, que en este caso es la derivada con respecto al tiempo del dipolo, pero evaluada en el tiempo de retardo. ¿Sí? Y entonces, ¿no? El dipolo se encuentra en la posición R', que va a ser finalmente el origen, ¿sí? Y la posición R donde estamos calculando el potencial es cualquier punto del espacio, ¿no? Y entonces, desde donde se encuentra el dipolo hasta el punto donde vamos a calcular el potencial, existe un cierto retardo, ¿no? Entonces, sí, básicamente diríamos, aquí de alguna manera está un dipolo, vamos a ponerle así, un dipolo puntual, y este dipolo puntual entonces está variando en el tiempo, ¿no? Sí, no se mueve, pero varía en el tiempo. Y entonces ese dipolo genera en un punto, sí, en un punto lejano, bueno, en un punto cualquiera, ¿no? Que vamos a suponer luego lejano, en una posición R al tiempo t, genera un potencial vectorial. ¿Ya? Y entonces, ¿no?
naturalmente, como habíamos visto, existe un retardo. Ya, entonces las ondas electromagnéticas viajarán hasta acá y se demorarán, ¿no es cierto?, un cierto tiempo. Entonces, al tiempo t aquí, lo que nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, es el estado del dipolo que genera radiación en un tiempo anterior. Y entonces, ¿no? Si el delta t, por ejemplo, es R sobre C, ¿sí? Entonces, el tiempo al cual radia el dipolo, si este tiempo, ¿no es cierto?, t' al cual radia el dipolo, es un tiempo anterior, que es este. Sí, y entonces la radiación que veo ahora aquí depende de la cantidad de la variación, bueno, depende de la variación, digamos, ¿no? Del dipolo, pero en un tiempo anterior. Y entonces decimos, ¿no?, que el dipolo va a estar evaluado en el tiempo t', que es anterior al tiempo actual en el cual está midiendo el observador, ¿sí? Y eres a él, ¿no? Entonces, este de aquí se le llama bueno, depende de este o de su variación, ¿ya? Pero evaluada en este tiempo. Entonces, a este se le llama el dipolo o sus derivadas retardadas. Sí, es decir, el valor del dipolo, el valor de la variación del dipolo en un tiempo retardado. ¿Sí? Y entonces ese tiempo resulta ser este, ¿no? ¿Ya? Y entonces, bueno, se integra esto, pero como esto está en el origen, ¿sí? El delta R' vale cero, ¿no es cierto? Es el único punto donde es diferente de cero. Evaluamos en R' y llegamos a esto, ¿no? Y este va a ser el potencial vectorial. ¿Ya? El potencial escalar podríamos sacarle a partir de la ecuación análoga a esta para los potenciales, pero tenemos que integrar este, ¿no? Que es la integral de una divergencia que involucra un delta de Dirac. Entonces, en vez de integrar eso, lo que vamos a hacer es vamos a utilizar la condición de Lorentz, ¿sí? Y entonces en el gauge de Lorentz nosotros tenemos que se debe dar esta relación, ¿sí? Recordémonos, ¿no?, que para integrar para escribir estas cosas así, nosotros partíamos del gauge de Lorentz. Entonces se supone que este potencial vectorial, ¿no es cierto?, está en el gauge de Lorentz. Y es fácil, ¿no es cierto?, porque este de aquí depende de la divergencia de este. ¿Ya? Y luego, ¿no es cierto?, deberíamos integrar en el tiempo. Entonces, integrar en el tiempo quiere decir no derivarle a este. Y entonces, el potencial escalar básicamente solamente va a ser igual a esto, ¿no? A menos alfa por el KE sobre KM, ¿sí?, de la divergencia de P sobre L, ¿ya? Ya que al integrar en el tiempo desaparece el P punto, ¿no? Aquí ya no hay la derivada con respecto al tiempo, sino simplemente es P. Hacemos la divergencia de esto, ¿sí?, recordando, ¿no es cierto?, que aquí el T tiene una dependencia implícita en la posición a través del tiempo de retardo. Entonces, ¿no?, cuando derivemos a este tenemos que derivar naturalmente con respecto a R, pero también con respecto a T' y su dependencia con respecto a R. Y entonces de ahí aparecen estos dos términos, ¿no? Este segundo término, ¿sí?, es la derivada de la divergencia del denominador, que no es nada más que R sobre R cubo. ¿Ya? Ese es fácil, ¿no? Este primer término proviene de la derivada implícita, es decir, ¿no es cierto?, yo voy a derivar de aquí, digo, al hacer la divergencia, ¿no es cierto?, de aquí vamos para arriba, se hace, ¿no es cierto?, la derivada con respecto del tiempo prima, ya, por la derivada del tiempo prima con respecto a x, por ejemplo. Esta va a ser la derivada de p con respecto a x. Sí, y la derivada de t' con respecto a x involucra esta derivada. Sí, y de aquí aparece el c del denominador y otra vez el r sobre el r cuadrado. Ya, y entonces hacemos esta derivada y aparecen estos dos términos, ¿no? Sí, y entonces de la derivada de p con respecto al tiempo aparece un p punto, una derivada de p con respecto a t. Ya, y entonces ya tengo el potencial escalar. Con el potencial escalar y el potencial vectorial calculados, ya se puede calcular los campos electromagnéticos. Y entonces, ¿no?, se calcula el rotacional, por ejemplo, del potencial vectorial, que es este, ¿no es cierto?, es el rotacional de R.
Sí, recordando igual, ¿no? Las derivadas con respecto a la posición tienen una dependencia implícita en el tiempo, aquí. Y entonces al derivar, al calcular el rotacional, tengo que hacer, ¿no es cierto? El rotacional del denominador, y para hacer el rotacional de P en su dependencia implícita tengo que hacer lo mismo, excepto que en el rotacional. Y entonces aquí aparece una segunda derivada. Entonces este segundo término proviene de la segunda derivada de la dependencia implícita de P con la posición, ya, debido al retardo, ¿no? Y este primer término simplemente proviene del rotacional del denominador multiplicado por un vector P punto, que en el primer caso se consideraría como constante, ¿no? Cuando derivo al denominador, ¿ya? Y obtengo estos dos términos. Y lo mismo, algo parecido, ¿no es cierto? Con respecto al campo eléctrico, obtengo estos tres términos de acá. ¿Qué es lo que noto aquí, por ejemplo? Sí, aquí es algo importante, ¿no? Si me fijo en este término de aquí, ustedes fíjense, este es 3 veces el dipolo, ¿no es cierto? Pero evaluado en el tiempo retardado, sí, punto R por R menos el dipolo en el tiempo retardado, sobre D cubo. Este de aquí es simplemente el campo dipolar, el campo de un dipolo. La única diferencia con electrostática es que está evaluado en el retardo, en un tiempo, no en el tiempo actual en el cual estoy midiendo, ¿no es cierto? No en este tiempo, ¿sí? En el cual mido esto, sino en el tiempo en el cual fue emitido, es decir, un tiempo antes, este tiempo antes, ¿no es cierto? Del tiempo actual en el cual yo estoy midiendo aquí el potencial, sí, un tiempo anterior RC. ¿Ya? Esa es la única diferencia. Pero este de aquí es el típico campo eléctrico dipolar que varía con el inverso del cubo de la distancia. ¿Ya? Este de aquí y este de acá son dos términos nuevos que aparecen. Sí, que en la clase anterior que vimos otro dipolo, un caso particular, ¿no es cierto? Más sencillo, digamos. No aparecían, ¿no es cierto? Bueno, aparecían, pero no les calculamos, finalmente solo calculamos este, ¿no? Este de aquí tiene una forma dipolar también, exactamente dipolar, excepto que en vez de tener P, tiene la derivada del dipolo con respecto al tiempo, es decir, tiene la variación de P en el tiempo. ¿Sí? Pero es un campo eléctrico que depende del inverso del cuadrado de la distancia. ¿Sí? Y decrece con la velocidad de la luz. ¿Ya? Y tengo un último término que depende de la segunda derivada. Este no tiene la forma dipolar, ¿no es cierto? Porque aquí no aparece este 3 y acá no aparece. Sí, tiene casi forma semejante, digamos, pero sin el 3. Entonces no es una forma dipolar exactamente, ¿ya? Y depende del inverso de la distancia. Entonces, ¿no? Si hablamos de campos, este de aquí es el campo que se llama de radiación, porque depende del inverso de la distancia. ¿Ya? Y es el campo que si con el análogo, ¿no? Con el campo magnético que también depende del inverso de la distancia, estos dos, al hacer el producto cruz y calcular el vector de Poynting, van a generar el potencial vectorial, el vector de Poynting que depende del inverso del cuadrado de la distancia. Y ese es el que decimos que es de radiación. Entonces, este campo eléctrico que depende del inverso de la distancia y el campo magnético que depende del inverso de la distancia son los campos electromagnéticos de radiación. ¿Ya? Este de aquí, bueno, este de acá, ¿no es cierto? Este primer término es el electrostático. Sí, y este de aquí, bueno, como vamos a ver a continuación, este de aquí es básicamente un campo cuasi electrostático, donde se estaría despreciando la inducción de Faraday. ¿Ya? Y este de aquí es en cambio el campo de inducción. Entonces, cada uno de estos términos tiene un origen, ¿no? Igual acá, ¿no es cierto? Este es el campo magnético de radiación y este es el campo magnético generado, ¿no es cierto?, por la variación de básicamente, por la corriente de desplazamiento. ¿Ya? Y entonces, ¿no es cierto?, cuando nosotros vamos a calcular, vamos otra vez acá, tenemos, ¿no es cierto?, términos que dependen del R cubo, de C de R cuadrado y de C cuadrado R. ¿Ya? Y en todos los casos, en el numerador,
nosotros tenemos P, bueno, P, ¿sí? La derivada de P y la segunda derivada de P, ¿sí? Y entonces, ¿no es cierto? Si nosotros decimos, por ejemplo, P es una función que depende del tiempo, ¿sí? Y entonces, cuando le derivamos, lo que nosotros decimos, ¿no es cierto? Es la variación de P en un tiempo T, ¿ya? Y entonces este tiempo T, digo, voy a hacer un tiempo característico. Este va a ser el tiempo tau, ¿sí? En el cual varía, ¿no? Es decir, es hacer lo mismo que hacíamos antes, ¿no? La derivada con respecto al tiempo le reemplazo por i omega, ¿sí? Donde la frecuencia es básicamente dependiente del inverso del periodo. Sí, y entonces estoy ocupando esta relación, ¿no? Entonces, toda derivada con respecto al tiempo se la puede reemplazar por 1 sobre t. De manera, ¿no es cierto?, que aquí en el primer denominador me va a quedar como r cubo, el segundo me va a quedar, ¿no es cierto?, como cr cuadrado por tau, y el tercero, ¿sí?, como c cuadrado r de tau. ¿Ya? Y voy a comparar, ¿no? Y los numeradores básicamente dependen de P, de P, de P y de P, ¿ya? Porque la variación con respecto de P es del orden de P. Sí, y entonces tengo aquí, ¿no es cierto?, R cubo, entonces puedo comparar los términos viendo cuál denominador es más grande, ¿ya? Y entonces voy a comparar estos tres términos, sí, y entonces, ¿no? Por ejemplo, digo, ¿qué tal si digo R cubo? Voy a suponer que es mucho mayor, diré mucho menor sería, ¿no?, el primer término. R cubo mucho menor que este y que este, ¿ya? ¿Qué implica eso? Sí, R cubo mucho menor que este, ¿ya? ¿No es cierto? Implica este denominador pequeño comparado con este. Eso quiere decir que este factor es muy grande comparado con este. Sí, es decir, va a dominar el término electrostático entre estos dos, ¿no? Eso implicaría, por ejemplo, aquí, implicaría que R sea mucho menor que C por tau. ¿Ya? Por otro lado, ¿no es cierto? Digo, voy a comparar este con este. Sí, bueno, con este, ¿no? Que bueno, y aquí está cuadrado, Profe, pero dígame. ahí cuadrado. No, sí, esa duda tenía. Ahí era cuadrado. Sí, ahí es cuadrado. Sí, entonces voy a comparar los dos, ¿no es cierto? Y digo, el R cubo con el C cuadrado, mucho menor, ¿no? Perdón, que C tau cuadrado por R. ¿Ya? ¿Y esto qué es lo que me dice, no es cierto? Simplifico un R, ¿sí? Y me queda R cuadrado mucho menor que C cuadrado tau cuadrado, que finalmente es lo mismo. Y entonces, ¿no? Si tengo esta condición, quiere decir que este denominador es pequeño, este es mucho más grande y este también es mucho más grande. Entonces, estos dos últimos términos van a ser despreciables cuando tenga esa condición y voy a tener una condición cuasi electrostática, ¿ya? Y esta se llama la zona cercana. Sí, y entonces en la zona cercana el término dominante es el electrostático. Y entonces, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un término que el que domina es este. Sí, voy a tener, ¿no es cierto?, este caso, por ejemplo, este otro extremo, ¿no? C cuadrado es el menor, ¿sí? Y entonces, ¿no? Si digo, ahora tengo la otra condición, ¿no? Y digo entonces, C cuadrado por tau cuadrado por R sea mucho menor, por ejemplo, que R cubo, para hacer este, ¿no es cierto? Este término, el más grande, porque tiene el menor denominador, que sea mucho más grande que este, ¿ya? Y también va a ser mucho más grande que este, ¿no? Por analogía, pues voy a llegar a lo mismo, ¿no? Voy a llegar a que c cuadrado por tau cuadrado sea mucho menor que r cuadrado, y como todos son mayores que 0, voy a llegar a esto, ¿sí? Y entonces voy a llegar, ¿no es cierto?, a esta condición. Y esta, en cambio, se llama la zona lejana. Sí, la zona lejana. Si este fuese un periodo, nosotros diríamos, ¿no? La velocidad de la luz es, si fuese una onda monocromática, por ejemplo, longitud de onda por frecuencia. Sí, y este tau es periodo. Pues frecuencia por periodo es cero. Y eso quiere decir que c por tau, ¿no es cierto?, es lo mismo que longitud de onda. Entonces, al hablar de estas condiciones, sí, al hablar de estas condiciones, realmente estoy viendo, ¿no es cierto? Si, por ejemplo,
el radio, la distancia es mucho mayor que la longitud de onda. Esa es la zona lejana. Entonces acá sería, ¿no? Es como decir el radio mucho mayor que la longitud de onda, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto? La zona cercana es como decir la distancia donde estoy calculando el campo es mucho menor que la longitud de onda. Y entonces esto es lo que se llama la radiación en zona lejana. Sí, eso quiere decir, ¿no es cierto? Estoy en un punto muy lejos del cuerpo. Entonces, en esta distancia hay muchas longitudes de onda en la distancia en la que estoy calculando el potencial o el campo. Sí. Y obviamente va a haber una zona en la cual sea del mismo orden, ¿no? Entonces, en esta zona, los tres denominadores son del mismo orden. Eso quiere decir que no hay ningún término dominante. Sí, mientras, ¿no? En la zona cercana, este denominador es el más chiquito y por lo tanto el término electrostático es el dominante. Y en la zona lejana, este denominador es el más pequeño y por lo tanto el término dominante es la radiación. Y eso quiere decir que en la zona lejana, lo más importante es el campo de radiación. Sí. En la zona intermedia, los tres son del mismo orden. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Nosotros podríamos concluir esto. En la zona cercana domina el término electrostático. Sí, como este es electrostático, esta es una aproximación cuasi electrostática realmente, donde no estamos, obviamente, para este caso, no estamos considerando la inducción. Sí, el otro término, ¿no es cierto? El término este de aquí, cuando solamente consideramos la radiación, sí, este de aquí es obviamente la zona lejana, ¿no es cierto? Aquí domina el campo o los campos de radiación de manera general, sí, y dependen de la segunda derivada, fíjense. Al depender de la segunda derivada, depende entonces de la aceleración. Entonces, la radiación depende directamente del valor de la aceleración de las cargas. Eso es lo que estamos viendo acá. Sí, y disminuye nada más con el inverso de la distancia, no como el cuadrado o el cubo, que son estos dos campos. Sí, mientras que en la zona intermedia no domina nadie, los tres son del mismo orden. Sí, y este segundo término depende de la velocidad de las cargas. ¿Ya? Y como depende de la velocidad de las cargas, realmente el campo eléctrico que estamos sacando, como depende de la derivada en el tiempo, este de aquí es el término de inducción, es decir, aquí se está tomando en cuenta el término de la variación del campo magnético que genera, induce un campo eléctrico de inducción, ¿no es cierto? Y este es el término de inducción, ¿ya? Sí. Entonces, nosotros cuando estamos hablando de radiación estaríamos considerando acá, ¿no es cierto? Un término muy lejano. Sí, en el cual este sea el término dominante. Y estos dos ya se han atenuado, ¿no? Por su dependencia del inverso del cubo y del cuadrado de la distancia, ¿sí? Lo mismo pasaría acá, ¿ya? Este sería el campo magnético de radiación, que también, si ustedes se fijan aquí, estos dos puntos, depende de la aceleración. Sí, mientras, ¿no es cierto? Este es el campo magnético que depende de la variación de la velocidad, ¿no? Sí, y esta como tiene una primera derivada, depende básicamente de la corriente de desplazamiento, ¿no? De la derivada del campo, ¿ya? Entonces, calculados ya los campos magnéticos y los campos eléctricos, se puede calcular el promedio, por ejemplo, del vector de Poynting, si esto fuese una onda, por decirles, armónica, ¿ya? Entonces calculamos, ¿no es cierto? Entonces sería E cruz B. De E cruz B voy a tener el producto, ¿no? De todos estos términos de aquí por todos los términos de acá. De manera que se van a formar un R a la quinta en el denominador, un R a la cuarta, un R cubo, ¿sí? Y un R cuadrado. Todos los términos que dependan de R a la quinta, R a la cuarta o R a la tercera son términos que no generan radiación. Sí, ¿por qué no? ¿Cierto? Eso ya habíamos visto la clase anterior. Sí, la radiación tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Con el producto entre el vector de Poynting y el diferencial de área, ¿no? Este sería el diferencial eh, de la potencia radiada, ¿sí? Y entonces, no habíamos dicho, ¿no?
como el área crece con el cuadrado de la distancia, ¿ya? Sí, tiene dirección radial, por ejemplo, si suponemos un área esférica y, ¿no es cierto?, tiene dirección radial y este es el ángulo sólido, entonces, ¿no? El área crece con el cuadrado de la distancia. Entonces, si este decrece más rápido, esto es cero en el infinito, ¿ya? Pero, ¿no es cierto? Si este S de aquí decrece con el inverso del cuadrado de la distancia, ¿ya? Este producto es 1. Inclusive, ¿cierto? Si R tiende a infinito, sigue siendo 1. ¿Ya? Mientras que en los otros casos, ¿no? Si el campo, por ejemplo, si el vector de Poynting decrece del inverso del cubo de la distancia o más grande, esto tiende a 0. Y entonces no hay radiación, ¿sí? No hay energía que alcance el infinito. Y entonces este es el término de radiación, ¿cierto? Este término de aquí, ¿ya? Entonces el único que me interesa para la radiación es el producto de este de aquí por este de acá, por eso a estos dos se les llama campo de radiación. Si bien existen otros campos eléctricos, ¿no? Que dependen del cubo, de la cuarta y de la quinta de la distancia, estos campos eléctricos no generan radiación. Sí existen y todo, no van a hacer un efecto, sí, pero es en la zona cercana y en la zona intermedia. En la zona lejana no. ¿Ya? Y entonces en la zona lejana va a ser este, ¿no es cierto?, el término que intervenga. Al hacer el producto cruz del campo eléctrico, cruz el campo eléctrico de radiación, cruz el campo magnético de radiación, ¿sí? Bueno, hacemos el producto cruz, ¿no es cierto? Y nos sale en este término de aquí. ¿Sí? Y aquí, ¿qué es lo que me dice? La potencia radiada en promedio depende del valor de el potencial retardado, pero este, ¿no es cierto?, que es el P cuadrado menos, menos su proyección radial al cuadrado. Y entonces, ¿no? Este término, ¿qué va a ser? ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice? Ya, bueno, hagámosle acá, hagámosle acá, ¿sí? Entonces dice, ¿no es cierto? Tengo un dipolo, ¿ya? Sí, bueno, tengo un dipolo, ¿no es cierto? Y tengo una posición, ¿ya? Entonces, en esta posición quiero saber cuánto radia. La ecuación me dice, ¿no es cierto? Esto depende de P dos puntos al cuadrado menos P dos puntos, bueno, retardado, ¿ya? P dos puntos punto R unitario al cuadrado. ¿Qué es P dos puntos al cuadrado menos P dos puntos punto R al cuadrado? ¿Qué es esto? ¿Qué es P cuadrado menos P punto R cuadrado? ¿Perdón? Es una resta vectorial de ¿De un qué? vector. Sería en este caso, la aceleración de P menos la componente que está en dirección de la distancia. Entonces Ya, sería como que la componente ortonormal. ya, ¿no es cierto? Eso quiere decir, ¿verdad? Aquí voy a tener ay caramba, este de aquí es P, ¿no es cierto? Este de aquí es P en la dirección radial, ¿sí? Y este de por acá es P, este de aquí es P en la dirección paralela. Bueno, ortogonal. Bueno, pongámosle aquí paralela más bien. Pongámosle aquí, este es P paralela y P normal. Sí, bueno, claro que estas son derivadas, ¿no? Todas estas son derivadas, ¿ya? Entonces, no depende de la radiación exactamente, no depende de la aceleración exactamente, ¿no? Sino depende de la componente paralela de la radiación, ortogonal de la segunda derivada del dipolo al cuadrado. De eso depende. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? Si yo miro aquí, si yo estoy aquí, ¿ya?
y el dipolo, por ejemplo, está variando en este eje, supongamos que el dipolo, ¿no es cierto? Digo, tengo un dipolo que varíe, digamos así, ya sea P sub 0 en la dirección Z por el coseno de omega t. Ya, como esta dirección no varía, entonces en este punto que está en la dirección del dipolo, voy a tener radiación, va a ser máxima, va a ser mínima. ¿Cuál va a ser la radiación en este punto? Por ejemplo, para este dipolo. ¿Qué dicen? ¿Va a ser máxima? ¿Va a ser un valor intermedio? ¿Va a ser cero? ¿Cuál va a ser la radiación aquí? ¿Qué dice? eh, Mínima, creo que ¿Cuánto va a valer? diría cero. ¿Por qué? Porque, bueno, se ve que está en la... Si, por ejemplo, si sacara un R, un radio, hacia arriba, la dirección, la dirección ortogonal estaría en X, o en este caso, phi. Bueno, un plano perpendicular a eso. Ya. ¿Eso qué quiere decir, no es Ajá, cierto? ¿Cuánto vale esta componente ortogonal? ajá. ¿Cuánto vale esta? Sería lo mismo. O sea, si se deriva dos veces esto, sí, sería P sub 0 al cuadrado por el coseno de eso al cuadrado, creo. Ya. Esta es la misma, ¿sí? Porque P proyectado en R es P. Y entonces, sí, porque P, ¿no es cierto? Que está en esta dirección proyectada en R es P. Ya, eso quiere decir, ¿no es cierto? Que esta va a ser cero. Es decir, este dipolo así, no va a radiar en esta dirección. ¿Ya? Porque aquí no hay variación, ¿no es cierto? La radiación depende de la segunda derivada de P, pero en la componente ortogonal, y aquí P no tiene componente ortogonal a R. No hay una componente ortogonal, no hay ninguna componente aquí, ¿no es cierto? En este plano. ¿Sí? ¿Ya? Mientras, ¿no es cierto? ¿Dónde va a ser máxima la radiación? ¿En qué posición va a ser máxima la radiación? ¿Qué dice Brandon? ¿En qué posición va a ser máxima la radiación? Mm, Yo creería que cuando es mm, 90 grados, o sea, paralelo mm, ¿Paralelo a quién? al sí, al pedo dos puntos, Ya, paralelo la es posición. este. Ah, no, perdón, perpendicular. Ya, ¿no es cierto? En este caso, sí, cuando está así, esta es la dirección, ¿no es cierto? En la cual toda la variación de P es ortogonal. Es decir, esta proyección es cero y el P retardado ortogonal a la posición relativa, ¿no es cierto? A este, el ortogonal es P. Entonces, por ejemplo, aquí va a tener la máxima radiación. ¿Y eso cómo se representa, no es cierto? ¿Eso qué se dice, por ejemplo? Si este es el dipolo que está variando, se dice la radiación tiene esta forma. Sí, es una antena dipolar. ¿Ya? Hay máxima esto está en coordenadas polares, ¿no? Entonces yo puedo medir así la radiación y la cantidad, ¿no es cierto? El tamaño de esta cosa es la intensidad de la radiación, ¿no? Y entonces, mientras más me acerco a los 90 grados y bueno, a ser paralelo a P, menos es esta distancia, ¿no? Entonces aquí voy a ver que cuando estoy aquí la radiación es muy chiquita, ¿sí? Mientras que cuando estoy acá, ¿no es cierto? En este punto, la radiación es máxima. ¿Sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la radiación si yo digo, no tengo un dipolo así? Ahora tengo un dipolo, por ejemplo, que está, es este, ¿no? Este es el dipolo, ¿ya? Que no varía en magnitud, pero simplemente está girando.
¿cómo va a ser la radiación de esto? Digamos que el plano, ¿no es cierto? El plano, este de aquí es el plano, eh, supongamos XY. ¿Dónde va a estar radiando ese dipolo que ahorita está girando en el plano XY? ¿Dónde va a ser la máxima radiación? Por ejemplo, pongamos un punto aquí, ¿sí? Otro punto intermedio y otro punto acá, en el plano XY. ¿Va a haber radiación ahí? ¿Qué dice Adrián? ¿Hay radiación en esos puntos? Pongámosles nombres, ¿no? Uno, dos, tres. Como es P dos puntos y gira a una velocidad constante, entonces no va a haber radiación. Ya, P dos puntos se hace cero, dice usted. Sí. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice Esteban? ¿Qué dice usted? O sea, yo diría lo mismo que Adrián, porque es que, claro, se va a anular el P dos puntos de pasaría es que fuera constante omega. Ya, 2-1. ¿Quién más cree? ¿Qué dice John? Según entiendo cómo está girando, no, tampoco habría radiación, pienso. ¿No? ¿Alguien que piense que sí es radiación? Eh, profe, solo una pregunta. En este caso, P tendría dirección phi. Estaría girando en... Claro, si está en cilíndrica, estaría en phi. No, pues P estaría girando, bueno, alrededor del eje Z, ¿no? Pero P como vector, sí, tendría solamente componentes en X y Y. Es decir, P, por ejemplo, digo, no es igual a P sub 0 coseno de omega t en X, ¿sí? Y P sub 0 seno de omega t en Y. Ahí está P. Ese es P. Sí, entonces en ese caso creo que en uno no habría radiación, en 3 creo que sería máxima y en 2 no estoy seguro. Ya, pero si hay radiación, es decir, usted dice si hay radiación, pero es diferente en uno, 2, 3. ¿Qué dicen los demás? ¿Se mantienen que no hay radiación? Ahorita viéndole, sí, sí, es radiación, pensaba que estaba girando alrededor del eje Y. No, ahí está el grafiquito, clarito está. Pero bueno, este es el giro, ¿no? Está girando, ¿ya? Entonces, si le vemos así, ¿sí? Claramente se ve que obviamente hay segunda derivada, ¿ya? De hecho, la segunda derivada de P menos al cuadrado de P. ¿Ya? Eso es la segunda derivada, ¿no? Y entonces hay radiación. Ahora, la radiación, vuelvo a preguntar, en uno, 2, 3, ¿es la misma? ¿Es diferente? ¿Es máxima? ¿Es mínima? ¿Dónde hay más radiación? En 3 según yo, ¿Ya? ¿Por qué? porque es el punto ortogonal a P. Ah, no, es paralelo. Sí, entonces en 1. Ya en uno. Pero recuerden, ¿no es cierto? Luego de un tiempo el P estará aquí. Bueno, así. Luego de un tiempo, ¿no es cierto? El P estará este. Y luego de un tiempo el P estará aquí. ¿Ya? Y así, ¿no es cierto? Va a ir variando y va a ir cambiando su posición y su este. El P va a Ah, estar, está girando en XY. Ah, pensé que estaba girando alrededor de Y. Entonces, no en XY. Es decir, está girando en Z.
El eje de giro está en Z, por eso es que Entonces sería, en un círculo tendrían todos el mismo valor y sería radial. ya, ¿no es cierto? En todos estos puntos va a tener el mismo valor máximo y mínimo. Es decir, supongamos que yo analizo la frecuencia, la potencia como función del tiempo. ¿Qué va a pasar, no es cierto? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en 1? ¿Qué va a pasar en 1? ¿Sí? ¿Qué va a pasar en 1? ¿No? Desde 1, ya, a veces el dipolo va a estar aquí, ¿sí? Pongámosle como, ¿sí? A veces va a estar así, ¿ya? A veces va a estar así y así, ¿no es cierto? Y va a ir girando el dipolo con el mismo valor. Ya, entonces, ¿qué voy a ver desde 1? ¿Qué voy a ver de 1 de la potencia vista desde el punto 1? ¿Qué va a pasar con la potencia? También oscilaría con la misma frecuencia. Ya, ¿no es cierto? Va a oscilar, ¿sí? ¿Con la misma frecuencia? Sí, yo diría que sí. Ya. ¿Qué pasa, no es cierto? Al tiempo que el dipolo está para acá y al tiempo en el que el dipolo está para acá, ¿sí? La potencia es la misma, es cero en este punto. Sí, porque depende del dipolo. ¿Dónde estoy? Para acá. Depende, ¿dónde está? Aquí. Depende del cuadrado. Ay, depende del cuadrado de la variación dipolar. No depende, ¿no es cierto?, si está en la dirección o en dirección contraria. Sí, depende solo del módulo al cuadrado. Y entonces, realmente, sí, realmente la frecuencia es el doble. Sí, porque cuando está para acá o cuando está para acá, tiene exactamente la misma eh, de cuadrado en módulo. Sí, y entonces la frecuencia con la que varía aquí es el doble de lo que varía en, en, ¿cómo es? De la frecuencia, ¿no? Entonces, si haría el gráfico del módulo del vector de Poynting, va a ser así, ¿ya? En los puntos en los que está paralelo y antiparalelo va a ser cero, ¿ya? Y en los puntos en los que se encuentra perpendicular hacia arriba o hacia abajo, va a ser 1, va a ser máximo. Pues, por ejemplo, ¿no? Aquí está hacia arriba, aquí está hacia abajo, aquí está hacia arriba, ¿sí? Igual acá, ¿no es cierto? Aquí está hacia la derecha, acá está hacia la izquierda, ¿ya? Con respecto de este punto, ¿no? Entonces, arriba, abajo, izquierda, derecha. Y entonces, esa va a ser la forma del vector de Poynting. ¿Qué va a pasar en 2? ¿Qué va a pasar en 2? Sería el mismo comportamiento, pero como que desfasado. Ya, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? Voy a ver exactamente lo mismo, ¿sí? Pero desfasado. Ah, espera. Mm, ya. Voy a ver lo mismo, pero con un cambio de fase. Sí, eso es lo que yo veo. ¿Ok? ¿Dónde va a ser una potencia máxima? ¿Dónde la potencia va a ser máxima? ¿En qué parte del espacio va a ser la potencia máxima? En Z, En Z, ¿no es cierto? Entonces la potencia va a ser máxima en el punto 4 que no estaba siquiera pensado. ¿Sí? Acá va a ser máxima. ¿Ya? Es un punto que se encuentra en el eje Z. Sí, porque desde aquí todo el tiempo el P está ortogonal. ¿Esta radiación aquí varía con el tiempo?
No, yo diría que no, porque en todo momento es ortogonal. Ya, ¿no es cierto? No varía con el tiempo. ¿Ya? Ahora, sí, tengo un átomo, ¿no es cierto? Tengo un átomo, ¿ya? Digo, tengo un protón, ¿sí? Tengo un protón y tengo un electrón, ¿ya? Está girando. Sí, está girando. Ya. Esto de aquí, entonces, ¿qué va a hacer? Sí, esto de aquí, ¿qué va a hacer, básicamente? Esto de aquí es análogo, ¿ya? A un dipolo, ¿sí? Girando, ¿ya? A un dipolo girando, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de la electrodinámica clásica, ¿puede el átomo tener un comportamiento estable? Un átomo que es un electrón girando en una órbita circular alrededor del electrón, ¿es viable clásicamente? No iría perdiendo energía a medida que radia. Exacto, recuerden, ¿no? La energía de radiación se va al infinito, ya no es recuperable. Todos los otros términos, ¿sí? ¿Dónde está? No, no es la primera. ¿Dónde está? Bueno, todos los otros términos, o está después, acá está. Todos los otros términos del vector de Poynting no fluyen al infinito. Sí, entonces esta energía no se pierde porque no radia, no llega al infinito. Toda esta energía, sí, va donde vaya la carga. No fluye al infinito, ya no se pierde en el espacio. Esta, sí, la que depende de la de radiación, ¿no? Que depende del inverso del cuadrado de la distancia, esta sí se pierde. Entonces, ¿no? El átomo, ¿qué va a pasar? Sí, el átomo va a perder radiación porque va a radiar energía en toda dirección. De hecho, ¿para dónde radia más energía? Sí, ¿para dónde radia más energía, Daniel? Perpendicularmente al átomo. Ya entonces, ¿no es cierto? La radiación va en todas las direcciones y principalmente, ¿no es cierto?, en dirección ortogonal al átomo. ¿Ya? Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que como el electrón pierde energía por la radiación, si el dipolo pierde energía, la órbita decae. ¿Ya? La órbita decae. El electrón entonces decae perdiendo energía, ¿no es cierto?, en una trayectoria espiral al núcleo. Y todo átomo debe decaer, según la de electrodinámica. ¿Ya? Y entonces no puede haber átomos estables. ¿Ok? ¿Preguntas? Bueno, con eso y con la clase anterior, sí, la clase anterior fue una aproximación justamente del ejercicio de este, ¿no es cierto? De un dipolo que oscila en el eje Z, ya sí, ejercicio, digamos, muy particular. Este ya es un poquito más general. Con esto vamos a trabajar el día de hoy, ya si no tienen preguntas. Y entonces, ustedes van a trabajar, bueno, quiero que trabajen, no sé en cuál, tengo varios ejercicios. Van a trabajar en el modelo del átomo, ¿ya? Entonces, tal como dice, ¿no? En el modelo clásico, el átomo, en particular el hidrógeno, que es exactamente un dipolo, sí, es inestable, tiene que ser inestable, ¿ya? Y entonces, ¿no? Ustedes, por ejemplo, tienen, obviamente, el átomo, sí, tiene un protón positivo, un electrón, ¿no es cierto?, con carga igual y opuesta, sí, y tienen una distancia a sub cero, y entonces esto tiene que estar en equilibrio, ¿no es cierto?, por la fuerza centrípeta y la velocidad, ¿no es cierto?, que tiene el y la fuerza de Coulomb, que viene a ser la fuerza centrípeta, ¿no? Y entonces, ustedes con eso pueden evaluar la frecuencia como función del radio, ¿no? Al menos inicial, ¿ya?
Y entonces van a evaluar la radiación, sí, van a evaluar la radiación, ¿no es cierto?, como función del radio, ¿sí? Y la frecuencia, ¿no? Sí, y con esto de aquí van a calcular cuál es el tiempo estimado de vida de un electrón, de un átomo de hidrógeno clásico. Ya, van a trabajar, ¿sí? Y van a trabajar en grupos, en los mismos grupos que están trabajando en el proyecto, ¿no? Que imagino que han de estar por terminar. Ok, trabajen, por favor. El primer grupo que tenga la respuesta tiene un plus extra. Trabajen. No sé si desean que les abra los grupos para que puedan conversar. Creo que sería lo mejor. Sí, profe, por favor. Tal vez podría pasar los slides anteriores para ver los resultados. Primer slide. Ya, no, supongo que ya está. Segundo slide. Y tercer slide. Ya, gracias, profe. Ok, y el ejercicio. Entonces, ¿cuántos están? 2, 4, 6, 8, 9. ¿Cuántos grupos están, por favor? Nosotros creo que somos el 5. Ya, vamos con Adrián. ¿Quiénes están con Adrián? Está Yolaos. Sí. Adrián y yo, es un grupo, ¿ya? Con Brandon. No sé si es que Brandon puede prender el micrófono ahorita, pero está conmigo. Así ya aprendí ya. Sí, Está profe. con Ya Esteban. con Esteban son 2, entonces, gracias. Camila. No estoy solo yo. Ya Camila está sola. Gracias, Camila. John, ¿con quién estaba? John ya me dijo, ya, ¿no es cierto? Ahorita estoy con Kevin y Joseph, pero no están en la reunión. Ya, entonces usted hace con Camila, entonces, ¿ya? Y Raquel con Daniel, creo que están en el mismo grupo, ¿no? Entonces creo que son 4 grupos, ¿ya? Entonces, van a trabajar en esos grupos, por favor. Sí. Entonces, a ver, vamos a ver. Adrián está con Yolaos, dijo, ¿verdad? Sí. Brandon estaba con Esteban. Y Camila con John. Y Raquel con Daniel. Ya, trabajen, por favor. Entonces, ojalá en unos 20 minutos tengan ya una respuesta. Entren a los cuartos, por favor. Ok, muchachos, entonces bienvenidos de vuelta a la sesión principal. Quiero saber a qué llegaron, grupo por grupo. ¿Quién quiere empezar? Nosotros podríamos empezar, profe. Ok, John, cuénteme, ¿qué hicieron con Camila? Está usted, ¿no es cierto? ¿Qué hicieron Camila Sí, y usted? ya, desde el principio, ¿no? Sí, un Ya, resumen, ¿no? Porque igual no podemos ver, entonces nos perdemos un poco en la matemática. ya. Primero nos pedía que evaluemos la frecuencia de la radiación emitida por el electrón en la órbita y la potencia emitida con función de A sub 0. Ya, primero encontramos cuál sería la frecuencia a la que gira el electrón en el átomo de forma clásica, que sería igualando la fuerza centrífuga con la fuerza de Coulomb. Ahí ya llegamos a una expresión para omega. Luego de eso, utilizando los resultados de la clase para el vector de Poynting, encontramos la componente perpendicular a R
que nos quedó el módulo de R por el seno de teta. Con eso ya le integramos en una superficie esférica y ya tuvimos una expresión para la potencia irradiada, que en este caso, como consideramos que el electrón está allí girando, nos quedó una potencia constante de radiación. Ya, para el siguiente literal ya no le consideramos constantes o potencias, sino que ya puede variar con el radio porque va a ir decayendo. ¿Ya? Allí le pusimos la consideración de la igualdad de la energía, como nos había dicho, que sería que la energía que va perdiendo es igual a la potencia, o sea, en magnitud la energía que va perdiendo es igual a la potencia que se va disipando por esa radiación. Con signo ya sería que la derivada de la energía es igual a menos la potencia irradiada. La energía a nivel clásico sería 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado, que sería la energía cinética, más la energía potencial, que en este caso sería la energía potencial dada por la ley de Coulomb, que sería menos E cuadrado sobre R. Haciendo esa igualdad nos queda una ecuación diferencial. Hicimos otra consideración, que es básicamente para hallar la frecuencia de giro del electrón. Asumimos que en cada momento se cumple la igualdad, que eso podría verse como que va decayendo de a poquito. Se cumple la igualdad entre la fuerza centrífuga y la fuerza de Coulomb. Entonces, para así poder encontrar una expresión para la frecuencia. Con eso nos queda una ecuación diferencial para el radio y el tiempo. Y finalmente integrando encontramos el tiempo de colisión, que le pusimos que sería cuando el radio que estamos analizando sería igual al radio del protón más el radio del electrón clásicos, que sería cuando ya se juntan. Ok. Tomen en cuenta que lo que dice John es esto, ¿no es cierto? Ellos están evaluando, bueno, recuerden que aquí este término realmente está fuera de la derivada, ¿no? Entonces, ellos están evaluando básicamente, ¿no? Este término existe, ¿ya? Básicamente están evaluando, ¿no? El término ahí no, es ¿no? Sí, entonces están evaluando ¿verdad? Entonces aquí tienen la energía mecánica que está variando, sí, y aquí tienen la potencia. Obviamente no se está considerando, ¿no? Porque simplemente estamos viendo cómo la energía cinética se está transformando en radiación. Ya este término no se afecta, digamos, ¿no? Sí, entonces esto es lo que se está diciendo John, ¿no? Cuando dice que igualaron la variación de la energía mecánica, ¿sí? Que es esta, ¿ya? Al negativo del flujo de la potencia radiada en toda una superficie esférica. Ya. ¿Quién más? Bueno, muchas gracias, John. Entonces, lo que ha hecho John y Camila van a intercambiar con lo que hizo Raquel, Daniel y Andrés. ¿Sí? Entonces no, más bien verán. John, usted envíele a Daniel lo que hizo, ¿ya? Y ese grupo va a calificar lo que ha hecho, ¿no? Daniel, sí, el grupo de Daniel le envía a el grupo que estaba trabajando Adrián, ¿ya? Entonces vamos a hacer un ciclo, ¿no? Adrián le envía, a ver, Adrián estaba trabajando, Adrián le envía a Yolaos, y creo que ya estamos con los 4 grupos, ¿no? Entonces el grupo de Adrián, ¿ya? Envía al grupo de Yolaos, ¿sí? Él envía al grupo de John, John le envía a Daniel, y Daniel le envía a Cari. Entonces así van a calificar, ¿no? Entonces van a criticar y calificar lo que han hecho, sí van a poner una nota sobre 10 de todo lo que han hecho en esta clase, ¿ya? Y eso comentamos la siguiente clase, ¿ok? Entonces, profe, ahí falta mi Falta grupo, nuestro grupo. el de Esteban y Son Brandon. nuestro-
Entonces, Adrián estaba con, estoy mal yo, Adrián, ¿con quién estaba? Sí, yo estoy con Adrián. Ah, entonces este es Esteban. Sí, ahí sería Sí, esto. ahí, bueno, entonces sí debería ser. Así es, Esteban, aquí. Sí, Perfecto. eh, Muchas gracias. Entonces, así ya. Entonces van a intercambiarse los trabajos en línea y van a revisar, van a criticar y van a hacer comentarios, ¿no? Y vemos todo eso en la siguiente clase, ¿ya? Por favor, tomen fotos. Yo ahorita les creo un link en el aula virtual para que puedan subir lo que han hecho y eso es lo que van a calificar, ¿no? No me interesa si está bien o mal, no es una prueba, la nota no tiene un peso para su aprobación, más lo que me interesa es que ustedes evalúen lo que han hecho sus compañeros, den comentarios, ¿no es cierto? Vean lo que han hecho, críticas y todo eso discutimos en la siguiente clase, ¿ya? ¿Está claro? Sí. Listo, profe. Ya, entonces ustedes envían entre ustedes, ¿no es cierto? Tienen los correos, intercambian ahí los datos para que puedan intercambiar, revisan, todos tienen que revisar, todos tienen que conocer su trabajo y el trabajo del grupo que revisaron, ¿ya? Y nos vemos el viernes, ¿no? Y ese mismos trabajos, por favor, envíenme mejor a mi correo ahorita, de una vez, ¿sí? Para no subirles a la virtual porque ahorita tengo una reunión. Pues me envían a mi correo y les envían a los correos de sus compañeros, ¿ok? Ok, uno por grupo. Sí, sí, uno por grupo. Y Listo. pongan el nombre de los participantes para que más o menos sepan quiénes son. Entre ustedes pueden conversar, pueden que se conocen, pueden preguntarles qué hiciste aquí, explícame lo que sea, ¿no? La idea es que compartan información, ¿ok? Listo, profe. Nos Hasta el vemos el viernes. viernes. Hasta luego. Hasta Profe, luego, profe. Dígame, no sé Raquel. si ya revisó, si me puede dar firmando el documento que le mandé. Lo que pasa es que la secretaria